Gracias, compañeras. En estudio principal en este momento se da lectura al informe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Esto como parte de las orden del día. Así también van a pasar en este momento a conocer pues algunas declaraciones siempre de los miembros de esta Junta Directiva. Escuchamos. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecerle el uso de la palabra, quiero agradecerle al pueblo hondureño que sé que están pendientes de esta sesión de autoconvocatoria, agradecerle también a los medios de comunicación y ratificarle al pueblo hondureño que aquí estamos reunidos no para tomar café, no para conspirar, no para aniquilar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática en este país. Aquí estamos atendiendo el deber cívico, el deber ciudadano, el deber moral y el deber legislativo, atendiendo ese juramento que hace 4 años, 128 diputados, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y sus leyes. Este es el Pleno del Congreso Nacional, no 9 irresponsables que se atrincheran justamente a tomar café y que no han entendido que el 30 de noviembre el pueblo hondureño habló fuerte y claro. Y en ese sentido, tomo a bien presentar proyecto de resolución, el mismo que presento a continuación. Exposición de motivos. La Constitución de la República de Honduras consagra como pilares esenciales del Estado democrático el respeto a la soberanía popular, la alternabilidad en el ejercicio del poder y la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas como mecanismo legítimo de acceso a los cargos de elección popular. En el marco del Estado hondureño, como miembro pleno de la Organización de Estados Americanos, ha asumido compromisos internacionales vinculantes y orientados a la defensa de la democracia representativa, la institucionalidad constitucional y el respeto irrestricto a la voluntad expresada por el pueblo mediante el sufragio. En cumplimiento de dichos compromisos y con ocasión de la celebración de las elecciones del 30 de noviembre del año 2025, la Organización de Estados Americanos desplegó una misión de observación electoral encargada de dar seguimiento integral al proceso electoral hondureño en su etapa preelectoral, electoral y postelectoral, conforme a los estándares internacionales de observación democrática. El 15 de diciembre del presente año, en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el jefe de la misión, el señor Eladio Loizaga, presentó el informe oficial de observación, documento que constituye un insumo técnico de alta relevancia para la evaluación objetiva del proceso electoral. Dicho informe reconoce el elevado nivel de participación que tuvo el pueblo hondureño atendiendo su deber cívico y concluye que la jornada electoral se desarrolló con normalidad, sin que se observaran indicios de fraude electoral, manipulación dolosa del material electoral, alteraciones deliberadas de los sistemas informáticos, ni distorsiones intencionales de los resultados. Si bien el informe identifica deficiencias técnicas, retrasos administrativos y debilidades en la gobernanza electoral, la misión de observación electoral de la OEA es clara al señalar que estas no constituyen por sí mismas evidencia de fraude o alteración y de la voluntad popular, y reafirma que las actas físicas de escrutinio constituyen la base del sistema electoral hondureño, existiendo mecanismos legales expresos para la revisión de las inconsistencias, cuya tramitación corresponde exclusivamente a las autoridades electorales correspondientes conforme a la Constitución y a la legislación vigente. En el contexto postelectoral y ante la proliferación de narrativas que pretenden deslegitimar el proceso electoral por vías ajenas a los mecanismos legales preestablecidos, se vuelve imperativo que los órganos del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, actúen con responsabilidad institucional
para preservar la estabilidad democrática, la paz social y el respeto al orden constitucional. El Congreso Nacional, como principal poder del Estado y depositario de la representación popular, tiene la responsabilidad histórica de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, promoviendo la certeza jurídica, la confianza ciudadana en los procesos electorales y el respeto a los resultados emanados del voto soberano, sin sustituir ni interferir en las atribuciones exclusivas de los órganos electorales. En tal sentido, la adopción formal del informe del jefe de la misión de observación electoral de la OEA sobre las elecciones generales de Honduras constituye un acto de reafirmación del compromiso del Estado hondureño con los principios democráticos, la transparencia electoral y el respeto a los estándares internacionales de observación, así como un llamado expreso a que los procesos de escrutinio especial, consolidación de resultados y declaración oficial se concluyan de manera pronta, transparente y conforme a la ley. La presente resolución no solo fortalece la confianza en el sistema democrático hondureño, sino que exhorta a todos los actores políticos, institucionales y sociales a conducirse con responsabilidad democrática, a respetar los canales legales establecidos para la impugnación de resultados y abstenerse de promover acciones o discursos que socaven la institucionalidad electoral, alteren el orden público o desconozcan la voluntad soberana expresada en las urnas. Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno del Congreso Nacional la presente resolución como una manifestación clara del compromiso del Estado de Honduras con la democracia, con la legalidad, con la institucionalidad y el respeto irrestricto a la decisión del pueblo hondureño. Por economía procesal parlamentaria, nos vamos a ir de manera directa a la resolución. Por tanto, en el uso de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, resuelve, artículo 1, adoptar en todas y cada una de sus partes el informe del jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, MOE-OEA, sobre las elecciones generales de Honduras 2025, presentado ante el Consejo Permanente de la OEA el 15 de diciembre de 2025, reconociendo sus conclusiones en cuanto a que la jornada electoral se desarrolló con normalidad, con alta participación ciudadana, sin que se observara en la fecha de las elecciones, sin dolo y manipulación del material electoral, debiendo respetarse la voluntad soberana expresada por el pueblo hondureño mediante el sufragio, conforme a la Constitución y a la legislación electoral vigente. Artículo número 2. Respaldar y exhortar a las autoridades electorales competentes a concluir de manera pronta, transparente y conforme a la ley los procesos de escrutinio especial, consolidación de resultados y emisión de la declaratoria oficial dentro de los plazos y procedimientos establecidos, así como exhortar a los actores políticos, institucionales y sociales a conducirse con responsabilidad democrática, absteniéndose de promover acciones o narrativas que socaven la institucionalidad electoral, alteren el orden público o desconozcan los mecanismos legales de impugnaciones y disponer que la presente resolución sea comunicada al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, a la Organización de Estados Americanos y a las instituciones que correspondan para los efectos legales pertinentes. Artículo número 3. La presente resolución entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier medio de comunicación de difusión nacional, escrito, visual o medios electrónicos conforme a los artículos 221 de la Constitución de la República y 38 literal D del Decreto 33-2020. Se ordena libre comunicación a la Empresa Nacional de Artes Gráficas para que haga
la publicación inmediata a la presente resolución sin autorización del Poder Ejecutivo por no ser requerido de conformidad con la ley, advirtiéndole que la negativa de su prohibición le acarrea responsabilidad y en caso de su negativa, que la comisión nombrada por este Congreso Nacional ejerza las acciones que correspondan por el impedimento a la función de este poder del Estado con dicha infracción. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 19 días del mes de diciembre del año 2025, Fátima Mena, presidenta, Merari Díaz, secretaria, Maribel Espinosa, secretaria. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. En vista de que este es un tema de carácter urgente, se nombra la siguiente comisión de dictamen integrada por los diputados David Manaiza, Ariana Vanegas, Dedi Chirinos, Carla Dip, Evelyn Cabrera, Leslie Carolina Flores, Leda Pagán, Marcos Handal. Acto seguido procedemos a dar el siguiente punto de agenda, el orden en el que corresponde al punto número 6, numeral 3, que es la adopción de las resoluciones necesarias para proteger el proceso de divulgación de resultados, la declaratoria de elecciones, la transición y sobre la convocatoria para la instalación de un nuevo Congreso, para lo cual se le cede la palabra a la diputada y abogada Maribel Espinosa. Vamos a escuchar en este momento a la diputada Maribel Espinosa, quien forma parte de la prosecretaría de esta directiva que se ha nombrado este día. Escuchamos. Exposición de motivos. Honorables diputados, hoy me dirijo a vosotros y al noble pueblo de Honduras, a la Organización de los Estados Americanos, OEA, y a la Organización de Naciones Unidas, ONU, a la Unión Europea y a los demás países amigos con vocación democrática en el mundo. Con profundo fervor patriótico y con civismo, proveniente de una arraigada convicción democrática, cuyo modelo es el que nos permite vivir en una sociedad organizada en democracia constitucional, vengo a exponer los siguientes motivos. La Constitución de la República de Honduras reconoce que la soberanía reside en el pueblo y que los poderes del Estado emanan de ella y se ejerce por representación. En consecuencia, el Congreso Nacional, como órgano representativo de la voluntad popular, tiene no solo la facultad, sino el deber constitucional de actuar cuando el orden democrático y constitucional se encuentra en riesgo. Tercero, en contextos donde se advierte la posibilidad de una ruptura del orden constitucional, resulta imperativo agotar previamente todas las vías institucionales, legales y parlamentarias, a fin de preservar la estabilidad democrática, el principio de legalidad y el respeto al Estado de Derecho. Este deber se fundamenta en la supremacía constitucional, el principio de separación de poderes y la responsabilidad histórica de los órganos del Estado frente al pueblo hondureño. Cuarto, el artículo 375 de la Constitución establece que ésta no pierde su vigencia por actos de fuerza ni por intentos de derogación o reforma fuera de los mecanismos que ella misma dispone, y declara nulos los actos de gobierno o autoridades que se impongan al margen del orden constitucional. Este precepto impone una obligación directa
a los poderes constituidos de defender el orden constitucional antes que éste sea quebrantado, utilizando los mecanismos que el propio sistema democrático provee. Quinto, en ese sentido, el agotamiento de resoluciones dentro del Congreso Nacional constituye una manifestación concreta, la defensa preventiva del orden constitucional, el respeto al principio de institucionalidad democrática, la observancia del principio de subsidiariedad, según el cual las instancias externas deben ser activadas antes de recurrir a medidas extraordinarias, y la garantía de que cualquier acción posterior cuente con legitimación jurídica, política y moral. Asimismo, el agotamiento de las vías legislativas permite dejar constancia formal de la advertencia del riesgo institucional, exhortar y requerir a los demás poderes del Estado a actuar conforme la Constitución, prevenir la normalización de actos inconstitucionales mediante silencio u omisión, finalmente emitir las resoluciones que correspondan para que sean ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Honduras en cumplimiento de su deber constitucional contenido en el artículo 272 y las siguientes de la Constitución de la República, para proteger la voluntad popular, evitando que la crisis derive en confrontaciones fuera del marco legal. Sexto, desde una perspectiva democrática y de derecho internacional, esta actuación se alinea con los principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana, que exige el uso de mecanismos internos antes de activar instancias supranacionales, reforzando así la legitimidad del Estado frente a la comunidad internacional. Hoy, el Consejo Permanente de la OEA, en 2 sendas reuniones históricas sobre Honduras, ha dejado claro las vulneraciones constitucionales que Honduras está padeciendo. Por lo anterior, resulta jurídicamente necesario, políticamente responsable y constitucionalmente obligatorio agotar las resoluciones, pronunciamientos y mecanismos internos del Congreso Nacional como una expresión de compromiso con la democracia, la paz social y la defensa del orden constitucional, antes de que la crisis alcance un punto de no retorno. Es obligado entonces reflexionar que cualquier autoridad que se imponga al margen del orden democrático se considerarán actos de fuerza que son nulos, que no tienen legitimidad jurídica y que tales actos carecen de validez constitucional, pero que tienen una sanción enorme. Por ello, el artículo 375 es un muro de contención contra golpes de Estado para proteger la soberanía popular frente a la usurpación del poder. Séptimo, quizás hoy, compañeros diputados, será la mayor aportación que pueda hacer a mi amada patria Honduras ante esta Cámara. Con humildad, pero con profunda convicción, no quiero perder la oportunidad para deciros a todos los diputados, debemos ser guardianes de la Carta Magna y debemos aprender de las dolorosas experiencias de la transgresión a la Constitución. Y por ello no debemos permitir que en adelante
en adelante su vulneración, porque solo la democracia constitucional nos hará libres y nos traerá bienestar social y económico a todo ser humano que aspira a un estado de bienestar, en donde se nos proporcione un orden al cual todos estemos sometidos. Compañeros, seamos recordados como los guardianes de nuestro orden constitucional, porque si no lo hacemos, vendrán otros a destruir nuestra sociedad y nuestra convivencia pacífica. Por todo lo antes expuesto, en cumplimiento de la obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales y haciendo uso de mi prerrogativa constitucional de iniciativa de ley, me permito presentarle a este Pleno el presente proyecto de resolución a fin de que desde el Pleno del Congreso se proteja la majestad de la Constitución. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 19 días del mes de diciembre del año 2025, Maribel Espinosa Turcios, diputada por el departamento de Lloro. Con su venia me permito no darle lectura a los considerandos y paso al resuelve. Artículo 1. Que el sufragio universal directo y secreto es el ejercicio de un derecho humano, por medio del cual el pueblo delega su soberanía a sus representantes. Por tanto, los funcionarios públicos electos no son dueños del poder, sino los mandatarios temporales del pueblo sometidos a la Constitución de la República. Que el pueblo, el pasado 30 de noviembre, mediante el ejercicio del referido sufragio, dejó expresada su voluntad soberana, pese a las enormes vicisitudes provocadas por funcionarios, quienes, irrespetando la ley desde el inicio del proceso electoral, han puesto a sabiendas en precario gravemente el libre ejercicio del sufragio y la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República, todo lo cual afecta gravemente a la forma de gobierno. Ante el actuar irresponsable y delictivo de funcionarios públicos que con sus acciones, omisiones, desfiguradas interpretaciones de la Carta Magna para justificar sus acciones, han atentado y puesto en grave riesgo el orden constitucional, al sabotear, impedir el funcionamiento ordinario del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, con el objeto de suplantar sus funciones, dilatar e impedir el desarrollo normal del proceso electoral y su culminación con la declaratoria de elecciones, con el avieso propósito de impedir el sufragio o impedir una interrupción en la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República o provocar condiciones para que torticeramente conservar el poder y se convoque de nuevo a elecciones generales por quienes hoy detentan el poder ejecutivo y que han perdido ampliamente las elecciones, o la suplantación de las Fuerzas Armadas o desde el Congreso Nacional las facultades exclusivas de los órganos electorales ya citados. En consecuencia, el Pleno de este poder del Estado deviene obligado en adoptar resoluciones de excepcionalidad para mantener el orden constitucional, el cual no pierde su vigencia alguna ante cualquier ataque de fuerza
o las acciones o emisiones simuladas con un aparente manto de legalidad que solo busca subvertir el orden. Y resuelve: A. Dar un voto de confianza a las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López por sus valientes actuaciones dentro del marco de sus atribuciones, su sacrificio y encomiable labor al permanecer inmutables pese a los desproporcionados ataques intimidatorios y riesgos en su seguridad personal, exhortándoles para que concluyan su labor y se realice la declaratoria de elecciones antes del 30 de diciembre del año 2025, pese a los múltiples obstáculos que han ido librando en su ardua tarea. B. Adoptar cualquier resolución que en derecho corresponda para proteger la integridad física y el respeto de los derechos individuales de los magistrados Miriam Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia durante se desarrolle y concluya el proceso electoral, a fin de que no sean impedidos por cualquier causa para ejercer las atribuciones derivadas de sus cargos. C. El Pleno del Congreso Nacional de Honduras, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2, 4, 321, 323, 324 y demás aplicables en relación al artículo 375 de la Constitución de la República, se declara en sesión permanente desde la presente fecha hasta el día 20 de enero del año 2026, en que termina la presente legislatura, a efecto de adoptar sin dilación cualquier resolución, acuerdo o la aprobación de cualquier iniciativa de ley, ejecutarla en la forma señalada en la presente resolución, las que tendrán por exclusivo objeto proteger el proceso de divulgación y resultados electorales, proteger a los miembros del Consejo Nacional Electoral a fin de que puedan realizar sin obstáculos la declaratoria de elecciones en el marco de sus atribuciones, así como proteger a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral para que puedan cumplir con su función en materia de justicia electoral. Asimismo, mantener permanentemente la vigilancia y adoptar la resolución que corresponda sobre cualquier hecho u acto constitutivo de obstrucción del funcionamiento de tales órganos autónomos o que se pretenda por parte de cualquier funcionario o empleado público o personas particulares para impedir la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República, pese a haberse celebrado en legal y debida forma las elecciones generales el día 30 de noviembre del año 2025, en donde el pueblo hondureño ejerció libremente el sufragio. A tales efectos, se le recuerda a las Fuerzas Armadas de Honduras que se encuentran sometidos a la Constitución de la República al amparo del artículo 272 constitucional, por lo que tienen el deber de actuar a petición de este Congreso Nacional en el evento que cualquier funcionario o empleado público o personas particulares pretendan alterar o romper el orden constitucional. Las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía quedan obligadas conjuntamente a la protección del material electoral,
las instalaciones físicas y personas que laboran en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral de cualquier ataque provocado por militantes de partidos políticos, grupos vandálicos, para destruir material electoral o causar daño físico a la persona de la autoridad o particulares. Por considerar tales acciones concretas constituyen un delito de rebelión, sedición y otros delitos relacionados. Se ordena a la comisión especial nombrada por este Congreso hacer una visita oficial en representación del Pleno del Congreso Nacional al nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general don Héctor Benjamín Valerio Ardón, a efecto de entregarle la presente resolución y establecer, de ser necesario, los mecanismos y acciones oportunamente que deberían de hacerse para garantizar el imperio de la Constitución, mantener la paz interior del Estado y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. D. Se emite un voto de censura pública en contra del general Rubén Leonel Hernández Aguilar por sus actuaciones públicas evidentemente politizadas y su intento de politizar a las Fuerzas Armadas de Honduras, violentando con ello lo dispuesto en el artículo 272 constitucional. Se le recuerda al señor fiscal general Joel Zelaya que como funcionario sometido a la ley y que representa los intereses de la sociedad, no debe con sus acciones impedir el funcionamiento de los organismos electorales, pues de hacerlo está poniendo en grave peligro el orden constitucional, que de continuar con las intimidaciones públicas o procesos evidentemente politizados contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral y en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral durante el desarrollo de actividades concernientes al proceso electoral, especialmente el de la declaración de elecciones y hasta con la conclusión de los procedimientos impugnatorios respectivamente. Este Congreso procederá a promover su interpelación sin perjuicio de otras acciones que corresponden en defensa de la democracia. F. Advertirles a los funcionarios públicos Marlon David Ochoa Martínez y Mario Alexis Morazán Aguilera y cualquier otro funcionario del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral respectivamente, que de provocarse nuevamente una inasistencia injustificada para integrar el Pleno del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral respectivamente, con el propósito de desintegrar el quórum del Pleno para que no se adopten las resoluciones que correspondan para culminar con el proceso electoral, se procederá a realizar formal petición a las Fuerzas Armadas de Honduras para que sean inmediatamente detenidos por su conducta reiterada en contra del orden constitucional y que sean puestos a la orden de la autoridad competente para que sean juzgados como responsables
de los hechos señalados en el artículo 375 en relación a los artículos 2 y 4 de la Constitución y las demás leyes aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, al encontrarse desintegrados los órganos que los colocan en una imposibilidad legal para actuar en el marco de sus atribuciones, se considerará excepcionalmente como una ausencia absoluta dolosa por parte de dichos funcionarios públicos, por lo que serán nombrados provisionalmente consejeros y magistrados ad hoc respectivamente, para que dichos entes no queden desintegrados o imposibilitados para cumplir con sus funciones e impedir que se altere o se rompa el orden constitucional. G. Exhortar a la titular del Poder Ejecutivo para que, una vez realizada la declaratoria de elecciones a nivel presidencial, proceda a dar toda la colaboración necesaria al presidente electo durante el proceso de transición acostumbrado, para que los equipos nombrados por el presidente electo sean debidamente informados sobre todos los asuntos de la administración pública. Recordarle al secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia y Descentralización y a su sustituto legal de su obligación constitucional de presidir en tiempo y forma la primera sesión preparativa para la instalación del Congreso Nacional, advirtiéndole que en caso de negativa u obstrucción en la instalación del Congreso Nacional, constituye el delito contenido en el artículo 193 constitucional, por lo que cualquier ciudadano, investido o no de autoridad, actuará para mantener el orden constitucional, sin perjuicio que las Fuerzas Armadas deberán actuar conforme los términos de la presente resolución. Y exhortar al Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia que, como último intérprete constitucional, adopte de oficio las decisiones que correspondan en protección del orden constitucional hoy en grave riesgo.